Perfecto, pues gracias a todos los que estéis asistiendo a este webinar. Disculpad por este lío en la convocatoria que tuvimos que retrasarlo para hoy día martes. Y bueno, como sabéis, esta conferencia va a ser grabada y vais a poder consultar esta grabación siempre que deseéis en adelante. Y por mi parte, poco más, José, darte las gracias por esta sesión y cualquier duda estoy aquí a la orden. Muchas gracias, Julio. Un gusto de estar con los amigos que se conectan a través de nuestro sitio. Le quiero dar la bienvenida a los participantes que están ahora conectados, a Herbert, a Marilú y a R. Montenegro. Bueno, bienvenidos a todos. Bien. Estoy tratando de cambiar de... Ahí vamos. Bien, como siempre, como es habitual en los webinars que hacemos, es comentar unas breves reglas de juego. Les vamos a pedir que mantengan los micrófonos silenciados y cuando yo lo indique, va a haber algunos momentos donde voy a transmitir algunas preguntas para los participantes, ahí les voy a pedir que lo abran. Esto es para evitar que nos ingresen ruidos ambiente que tenemos mientras estamos asistiendo al webinar. Bien, bueno, este webinar lo he pensado para hacer una introducción a un tema que suelo trabajar en los procesos de consultoría de proyectos, que tiene que ver con comprender o tener una primera aproximación al esquema de las conversaciones para la acción. Este es un enfoque, es una perspectiva centrada en pensar las acciones de un proyecto dentro de una mirada del lenguaje como un medio para la acción. Es decir, una mirada performativa, como se suele decir en lingüística, del lenguaje. Yo no voy a hablar de lingüística, sino que vamos a hablar de este modelo y para quienes quieran profundizar, quiero contarles que este modelo está basado en los trabajos que realizaron en la década del 80 Fernando Flores y Terry Winograd en los Estados Unidos, y hay una obra que se denomina Understanding Computers and Cognition, y que versa sobre el lenguaje y los sistemas informáticos. Bien, para poder ingresar en el tema, quiero compartir con ustedes esta caricatura, que es muy común que la encontremos en sitios que hablan de proyectos, más que nada en sitios que hablan de proyectos informáticos. Esta caricatura, ustedes la pueden buscar en internet, se denomina Tree Swing Cartoon. Es una caricatura de la década del 70 del Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Londres. Y bueno, ¿por qué la traje? ¿Por qué presento esto? Bueno, porque en esta caricatura, que el original está en idioma inglés, se muestra de manera graciosa, si se quiere, las dificultades que hay entre lo que el cliente explica, que podemos ver en el primer cuadro de la caricatura, arriba a la izquierda, y lo que finalmente el cliente de un proyecto realmente necesitaba, que es lo que vamos a ver en el último cuadro de abajo a la derecha. Quiero invitarlos a que observen dos cuadros hacia atrás del último, que es aquello por lo cual el cliente pagó, y finalmente en el anterior lo que el área de operaciones instaló. Esta caricatura refiere las dificultades en el logro de la comunicación
en el contexto de un proyecto. Y más que nada, fíjense, si ustedes quieren verla en detalle, yo no voy a detenerme mucho más, que los diferentes actores del proyecto entienden diferentes cosas respecto de lo que el cliente inicialmente pide. Entonces vamos a ver qué tiene que ver el esquema de conversaciones para la acción con esto, ¿no? ¿Por qué he elegido esto para poder hacer la presentación inicial? Bien, la primera cuestión teórica, voy a hacer una introducción teórica primero, después va a haber un momento sobre el final para que invitarlos a hacer una actividad para aquellos que lo deseen. La primera cuestión que tenemos que entender es que los seres humanos somos seres del lenguaje, somos seres que nacemos en el lenguaje nos preexiste, y que todas las acciones que desarrollamos ocurren en el mundo del lenguaje. Y el lenguaje es aquello que nos diferencia del mundo de los animales. Suele haber una confusión respecto de que los animales se comunican y que nosotros seres humanos también lo hacemos. La diferencia es que los animales carecen de un lenguaje, tienen signos de comunicación. Es decir, el signo más habitual de comunicación que suele referirse es el mensaje que una abeja manda a otras abejas en busca de néctar para poder recolectar el néctar de las flores, y que describe un 8 en vuelo. Bueno, precisamente, digamos, ese es un signo que todas las abejas hacen y que todas las abejas comprenden, pero a ninguna abeja se le ocurriría hacer una broma haciendo un 8 en vuelo sobre una flor en donde no hay néctar, ¿no? No va a jugar con el lenguaje o no va a hacer un signo que las demás no comprendan. Entonces esto habla de que el lenguaje es algo que nos atraviesa y moldea la manera en que pensamos de una forma muy profunda. Y lo usamos para hacer distinciones en nuestro día a día. ¿Qué son las distinciones? Este es un concepto central del modelo de las conversaciones para la acción. Son diferencias de algo respecto de algo. Todo el lenguaje es un sistema de diferencias. Tenemos que entender que cualquier lenguaje, y el lenguaje como una estructura en sí misma, es pura diferencia. Lo que hace es recorta permanentemente objetos discretos, hace recortes, va haciendo recortes de la realidad en objetos discretos. Y para quienes hablan un mismo lenguaje, estas distinciones, estos recortes que se hacen en el lenguaje son compartidos. Es decir, que la comunidad comparte un lenguaje que son estos recortes compartidos. En nuestra comunidad de proyecto tenemos un montón de distinciones que habitualmente utilizamos y que caracterizan a la comunidad de proyecto. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, un cronograma es un elemento de la gestión de proyectos que implica una distinción muy específica sobre una herramienta muy específica, o una matriz de responsabilidades, habitualmente las conocemos como matrices RACI, por ejemplo, son también distinciones que hacen referencia a algo y que diferencian algo respecto de otra cosa, ¿no? Una matriz RACI no es lo mismo que un cronograma. Esto es para que entendamos mínimamente algunos elementos lingüísticos. Entonces, lo que deben llevarse de esta lógica del lenguaje de acción es que el lenguaje no es solamente un sistema de representación del mundo, es decir, que lo usamos para describir, por ejemplo, matrices, sino para que además nos permite coordinar la acción, nos permite vivir juntos. Gracias al lenguaje coordinamos nuestras acciones, podemos hacer cosas juntos. Este es, digamos, la perspectiva del lenguaje como un compromiso social. Todos nosotros vivimos en redes de conversaciones, aunque no nos hayamos detenido a pensar que eso ocurre. Y son precisamente, o la mayoría de ellas, conversaciones que tienen compromisos para la acción. Vamos a ir enfocarnos en cuestiones de proyecto.
podemos pensar que un proyecto es una gran, imaginemos un proyecto en funcionamiento, es una gran red de conversaciones entre diferentes personas y entre diferentes grupos que sirven para que ocurran cosas, es decir, para poder coordinar acciones entre esos actores, ¿sí? Y cuando hablamos de coordinar acciones, hablamos de compromisos para la acción. Este es otro de los conceptos importantes del modelo de Flores y de Winograd. Los compromisos son aquellos pedidos u ofertas que son aceptados. Es decir, un compromiso surge cuando alguien pide u ofrece algo a otra persona o a otro grupo y la otra persona acepta ese pedido o oferta. Lo que hace es que compromete a la persona que hizo el pedido o hizo el ofrecimiento a llevar a cabo ciertas acciones. En principio ustedes van a pensar que estoy hablando de cosas obvias, y desde ya que estoy hablando de cosas obvias, pero estas cosas obvias son elementos importantes para entender la lógica de las conversaciones para la acción, ¿no? En general, la mayoría de nosotros suele tener una idea de la comunicación, o la perspectiva tradicional de la comunicación, es el contenido de lo que decimos, ¿sí? Es la perspectiva de eso, de si el contenido es claro o no. Solemos tener este modelo de emisor, mensaje o transmisión, ruido y receptor, ¿no? Heredado de la lógica de la telefonía de la década del 40, pero el modelo de las conversaciones para la acción no nos invita a ver otra perspectiva del lenguaje, el uso del lenguaje para crear acciones juntos. Es decir, ¿qué es lo que las personas hacen cuando se comunican? ¿Qué hacen? Es decir, que el lenguaje es también un acto. Es decir, el lenguaje es acción. Este es un concepto central. El lenguaje es acción. Es acción. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de ello. Bien, imaginen una ceremonia de casamiento. Cuando los novios dicen sí acepto, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, desde un punto de vista, se están dando cuenta de que se está casando uno con el otro. Pero desde el aspecto del lenguaje que quiero transmitirles, el aspecto performativo, están haciendo una acción, se están casando. Ese es el aspecto performativo del lenguaje. Están, al decir sí acepto, no solamente se están dando cuenta, bueno, he contraído matrimonio contigo, sino que están haciendo en ese momento una acción, se están casando. Esto es lo que quiero que retengan, el aspecto performativo del lenguaje. El lenguaje genera acción, el lenguaje es acción. Entonces, tenemos que habitar, tenemos que comprender algunas cuestiones que tienen que ver con la acción y el lenguaje. La primera cuestión es que la acción humana tiene la capacidad de poder anticipar el comportamiento de otras personas a través del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo me comprometo a algo, anticipo una acción. Si yo les digo a ustedes que vamos a generar un webinar en una semana para poder ampliar los temas que estamos dando en este, y yo asumo ese compromiso, lo que hago es afecto el comportamiento de ustedes, porque lo que van a hacer ustedes es presentarse aquí una semana en un horario especificado para que yo hable sobre este tema. Es decir, lo que quiero que retengan es que el lenguaje permite afectar el comportamiento de otros y de anticipar el comportamiento de los otros, ¿sí? Es decir, que a través del lenguaje lo que podemos hacer es organizar nuestras prácticas, ¿sí? Imagínense que en el contexto de un proyecto, por ejemplo, un cronograma es una gigantesca estructura de compromisos que se han hecho en términos del lenguaje. Es decir, que los compromisos que figuran en
en el cronograma de un proyecto, están anticipando el comportamiento de un montón de personas que están ligadas a ese proyecto, ¿sí? Es decir, podríamos pensarlo desde esta perspectiva que un cronograma es una estructura donde hay un despliegue temporal de una serie de compromisos que deberían ser efectuados, deberían ocurrir ciertas acciones porque hay ciertos compromisos, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle cómo se producen estos compromisos, que es el elemento importante. Lo que quiero que vayan comprendiendo es que cuando alguien le pide a otra persona que realice una acción en el futuro, lo que estamos haciendo es anticipar el cumplimiento de ciertas condiciones. Este es un concepto propio del modelo de Flores y Vinograd, que se denomina condiciones de satisfacción. Las condiciones de satisfacción son aquellas condiciones bajo las cuales quien pide o acepta la promesa u oferta de otro se va a declarar satisfecho cuando el compromiso ya se ha cumplido. Las condiciones de satisfacción, por ejemplo, llevándolo al contexto de los proyectos, por ejemplo, en el cumplimiento de una obra o de la producción de una estructura o de una pieza o de una instalación, las condiciones de satisfacción van a ser aquel conjunto de cuestiones que van a permitir que cuando vayamos a inspeccionar eso que estamos esperando que nuestro proveedor haga, va a servirnos para declarar la satisfacción con lo realizado, ¿no? Estoy tal vez utilizando algunos conceptos, algunos nombres, para nombrar cosas que no son obvias en nuestra acción cotidiana. Lo hago porque estoy invitando a que podamos entrar en los conceptos de este modelo, ¿no? Que es entender el lenguaje como performativo, recuerden eso. Bien, voy a dar un último concepto antes de invitar a que hagan alguna pregunta hasta el momento, para luego aumentar el nivel de complejidad de lo que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos que establecer condiciones de satisfacción en un compromiso que hacemos, participan en la definición de las condiciones de satisfacción cuestiones subjetivas que dependen de quién pide, de quién ofrece o de quién promete. Es decir, que las condiciones de satisfacción son interpretadas dentro de lo que se denomina un trasfondo de obviedad. Sé que esto es un concepto complejo, por eso me quiero detener. ¿A qué le llamamos trasfondo de obviedad? Bueno, el trasfondo de obviedad sería aquel conjunto de interpretaciones que yo doy por obvio cuando me comprometo en algo. Muchas de las condiciones de satisfacción son cuestiones dadas por obvia que no están explícitamente fijadas. Es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar en un proyecto y yo armo un equipo con gente experimentada en proyecto, suelo dar por obvio, es decir, forma parte de mi trasfondo de obviedad en el contexto de un proyecto, que mi equipo sabe leer un cronograma o sabe confeccionar un cronograma. ¿Sí? Por lo tanto, es algo que al darlo por obvio, yo puedo comprometerme o generar pedidos u ofrecerle algo a alguien porque presupongo, doy por obvio, que saben de qué se trata esa distinción que llamamos cronograma, ¿sí? Lo que quiero que retengan es que toda condición de satisfacción, hablando en general, en cualquier promesa,
no define explícitamente todos los ítems, sino que define algunas cosas de manera explícita, por escrito, por ejemplo, y hay otras cosas que quedan debajo de lo que llamamos el trasfondo de obviedad. Es decir, todas aquellas cuestiones que no detallamos, pero que hemos dado por entendido que existen. Antes de invitarlos a hacer preguntas, para no tornar complejo esto y poder clarificar tal vez alguna duda, entender cómo se genera un trasfondo de obviedad. Bueno, ¿cómo es que tenemos un trasfondo de obviedad? Bueno, en principio el trasfondo de obviedad está relacionado con el lenguaje. O sea, la primera cuestión es que si hablamos el mismo lenguaje, por ejemplo, si hablamos español, se supone que compartimos un gran trasfondo de obviedad. Pero eso en la gestión de un proyecto no alcanza. Tener experiencia, por ejemplo, en proyectos de inversión pública, es una comunidad en particular que utiliza el lenguaje de manera particular y que tiene su propio trasfondo de obviedad. ¿Sí? Entonces, el trasfondo de obviedad se adquiere cuando uno tiene la experiencia de la relación con los demás. Es decir, que uno está involucrado en la acción y en prácticas con otras personas. De ahí se va adquiriendo el trasfondo de obviedad. Para que ustedes terminen, o digamos, mejor dicho, comiencen a comprender de qué trata esto, de qué va este concepto, invito a pensar que cuando ustedes van a un país extranjero que no conocen, y tal vez con un idioma que no dominan, o tal vez hablan, por ejemplo, inglés en un país donde no se habla inglés, pero muchos de sus ciudadanos lo hacen, cuando uno llega a un lugar así, y esto puede ocurrir también hablando el mismo idioma, uno observa qué es lo que hacen los habitantes de ese lugar, porque no todas las cuestiones nos son obvias. Es decir, que esa comunidad tiene su propio trasfondo de obviedad y nosotros el nuestro, y por eso estamos a veces un tanto confundidos o desorientados con alguna de sus prácticas. Entonces, antes de avanzar, quiero invitar a quien quiera que abra el micrófono y haga alguna pregunta hasta aquí, o manifieste alguna duda antes de avanzar. ¿Luego no fueron frijoles? ¿Ah? ¿No fueron frijoles? No le entiendo. No fueron frijoles. ¿Frijoles? Sí. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bien, voy a invitar a que alguien, si quiere, conteste en este ejemplo sencillo. Imaginen una conversación con un colega de proyecto. Si él les dice, tomamos un café mañana a las 4. Imaginen que tomar un café mañana a las 4 es una invitación, les está ofreciendo tomar un café, y hay que fijar ciertas condiciones de satisfacción para que el compromiso funcione. ¿Qué cosas dan por obvias en esta frase? ¿A quién le gustaría, si es que hay alguien que quiere decirlo, que abra su micrófono? ¿Qué están dando por obvio en esta frase? Que me gusta el café. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Soy María Luisa. Hola María Luisa, ¿qué tal? Un gusto de escucharte, tú hablas desde España. Sí. Bien, cuéntanos, ¿qué imaginas que estás dando por obvio en esa frase? Primero, que me gusta el café. Y segundo, dónde he quedado con esta persona, por ejemplo. Escuché que, claro, lo primero es que al hacerte esta invitación, el otro está presuponiendo que a ti te gusta. Eso es, que me gusta tomar café. Claro. Que tengo libre a esa hora, por ejemplo. Y Por ejemplo. ya sé dónde voy a quedar con esa persona, ¿no?
Bien, aquí hay alguien que por el chat, muchas gracias María Luisa, alguien por el chat, A Maldonado, nos dice, se da por obvio que es una invitación. Muy bien, claro, estamos imaginando que esto es una invitación, ¿no? Es decir, que nosotros, nuestro trasfondo de obviedad nos dice que la otra persona nos está invitando, ¿no? Y que tenemos que responder una invitación. ¿Alguien más que quiera decir qué otra cosa le ha parecido, que esconde esto que tal vez sea muy habitual en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué otra cosa imaginan que está dado por obvio? Bien, bueno, yo, por ejemplo, cuando la elaboré, digamos, haciéndolo de manera intencional, no estoy indicando si va a haber otras personas, ¿no? Da la impresión de que hay un nosotros ahí que presupone que son solamente quien hace el ofrecimiento y quien lo recibe, ¿no? O sea que si fuéramos a la cita y tal vez nos encontráramos con otra persona, tal vez nos sorprenderíamos. Por ejemplo, ¿cómo? ¿No me dijiste que íbamos a tomar un café mañana a las 4? ¿No? Bueno, fíjense que en esto tan sencillo podemos ver que en cualquier compromiso que hagamos en el lenguaje va a haber siempre no solamente condiciones de satisfacción, sino que hay un trasfondo de obviedad, hay un montón de cosas dadas por obvia que tal vez no figuren explícitamente en los compromisos que hagamos. Bueno, vamos a seguir avanzando para ver el modelo de las conversaciones para la acción. El modelo de las conversaciones para la acción está centrado básicamente en que el lenguaje construye posibilidades, es decir, que es capaz de crear nuevas realidades. A través del lenguaje, conversando, podemos superar una situación de indisponibilidad, donde hay algo que no está disponible, y a través de las conversaciones con otras personas, ¿no? Y de la deliberación, podemos generar posibilidades para una acción conjunta, ¿sí? Si vamos al ejemplo anterior de la invitación, de este ofrecimiento a tomar un café, por ejemplo, podríamos responder a la invitación tratando de aclarar algunas otras cuestiones para ver si hay posibilidades de que esa acción conjunta sea tal vez distinta. Podríamos decir, bueno, ¿qué te parece si invitamos a Juan a que venga con nosotros? ¿Sí? Lo cual no estaba inicialmente, en lo cual podemos crear nuevas posibilidades. ¿O qué te parece si además de tratar tal tema del cual estamos hablando, podríamos tratar este otro? Es decir, que el lenguaje es el que permite construir posibilidades de realizar acciones juntos, ¿sí? Es decir, que las posibilidades viven en las conversaciones. Entonces, llegamos al modelo de las conversaciones para la acción. En inglés lo van a encontrar como Basic Action Workflow, de Flores y Vinograd. Es una estructura donde ustedes, como ven aquí en la pantalla, es una estructura que tiene los siguientes componentes. Primero hay dos roles. Un cliente que pide o que recibe una oferta y un ejecutor o proveedor que es el objeto de la petición o el que realiza algún ofrecimiento. Fíjense que entre ambos no solamente hay un ciclo, hay una estructura circular, sino que dentro de ella, y esto es lo que quiero nombrar, hay un espacio de confianza. Voy a adelantar algo, que es que difícilmente pueda haber una relación que sea productiva y que haya una relación donde la acción sea efectiva si no hay un grado de confianza entre las partes. Difícilmente dos personas o dos grupos puedan lograr una acción coordinada y efectiva si no existe ese espacio de confianza. Entonces, fíjense que entre cliente y ejecutor hay algo que es central,
un grado de confianza suficiente para poder coordinar acciones, para que pueda haber un compromiso y que pueda haber posibilidades de hacer algo juntos. Recuerden esta cuestión de las posibilidades de hacer cosas juntos. Entonces, este esquema tiene 4 momentos que son el de preparar una petición u oferta, el momento de la negociación, el momento de la ejecución de la acción y el momento de la evaluación. Estos 4 momentos están en los 4 extremos de este rectángulo. Entonces, fíjense que para poder hacer la petición u oferta, es decir, antes de ingresar en la fase de negociación, hay una fase que suele dejarse de lado muchas veces, que es la preparación. Es decir, que muchas veces vamos o encontramos actores en proyectos que no se han preparado para aquello que quieren pedirte o aquello que van a ofrecerte. No se han preparado lo suficiente, o nosotros mismos no lo hemos hecho. Porque esa preparación previa es la base de una negociación efectiva, que es el segundo momento. El momento de negociación es el que va a dar lugar al compromiso. Fíjense que en un color naranja figuran los elementos que están ocurriendo en el lenguaje, ¿sí? Tanto el pedido como el ofrecimiento, en segundo lugar el compromiso, fíjense que el tercero es la declaración de entrega y finalmente la declaración de satisfacción. Lo que quiero decirles es que en este circuito el compromiso es el que contiene las condiciones de satisfacción. Las condiciones de satisfacción son todas aquellas condiciones, muchas de las cuales quedan implícitas, es decir, debido al fondo o al trasfondo de obviedad entre los actores, que definen que yo me voy a declarar satisfecho una vez que la ejecución se haya terminado. Luego de logrado el compromiso, viene una fase de ejecución, donde el que se ha comprometido a hacer algo lo debe realizar, y cuando termina existe la llamada declaración de entrega, que va a ser evaluada por el cliente. Y el cliente luego va a emitir una declaración de satisfacción. Sé que muchos de ustedes, al mirar este esquema, seguramente deben decir, bueno, José, tú nos estás mostrando algo que es obvio en la gestión de proyectos. Este ciclo lo hacemos permanentemente, tenemos varios de estos ciclos abiertos con diferentes lapsos de tiempo y con diferentes ejecutores, es decir, con diferentes proveedores de los compromisos que hemos atado, y la idea es que ustedes puedan pensar la estructura o digamos, agregar una nueva perspectiva al trabajo de proyectos pensando en esto en términos lingüísticos. Entonces ahora vamos a ver 2 elementos más que son centrales. Cuando hablamos de condiciones de satisfacción, yo aquí he hecho una pequeña descripción, una pequeña lista de algunas de las cosas que suelen integrar un compromiso. Por ejemplo, qué es lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a hacer, cuándo, dónde, quién lo va a hacer, con qué elementos lo va a realizar, con qué otras personas se va a hacer eso, cuál va a ser la unidad de medida que vamos a utilizar para verificar y evaluar aquello que va a ser realizado, ¿no? De acuerdo a qué normas, podríamos pensar que esto forma parte del cómo, cuál va a ser el ritmo de evaluación que vamos a establecer entre las partes antes de que se finalice la ejecución, etc. Podríamos agregar otros elementos que son parte de las condiciones de satisfacción de cualquier compromiso. Y entiéndase que en la gestión de proyecto existen varios tipos de compromiso, muchos de ellos, si no la mayoría, no todos, son formales, han quedado por escrito, muchos otros quedan en el ámbito de las conversaciones, y todos los compromisos intrínsecamente tienen condiciones de satisfacción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los compromisos? Y este es el concepto importante, que es que hay algo que se denomina quiebre. El quiebre es cualquier situación que amenaza el avance hacia el cumplimiento de un compromiso. Fíjense que el quiebre es un concepto centrado en lo lingüístico, es decir, en aquello a lo cual nos hemos comprometido.
Un quiebre es una situación que presenta incertidumbre o dificultad en torno al ciclo de coordinación de acciones, a este ciclo de conversaciones para la acción, o que detiene la acción efectiva en alguno de sus puntos, ¿sí? A eso le llamamos un quiebre. Los quiebres representan que se rompió el fluir transparente de la acción. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros dábamos por obvio que algo iba a ocurrir. Es decir, estábamos anticipando una serie de acciones y de ejecuciones. Los quiebres representan que se rompe esa situación de que algo iba a ser dado como obvio. Por lo tanto, los quiebres son situaciones de no obviedad. Fíjense que cuando ocurre el quiebre nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando algo de estas situaciones que estamos describiendo que ocurren, nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que pasó? Como si algo, digamos, se hubiera roto, algo de que esperábamos que se iba a dar, no ocurrió. Entonces, los quiebres nos sirven para reconocer que algo se perdió. Es decir, que nos invita, es como un regalo, un quiebre, si tomamos esta lógica de la mirada de la calidad, ¿no? Donde un problema es un regalo, de que hay un aspecto problemático en la trama de conversaciones que hemos generado entre las partes, ¿sí? Fíjense que aquí estamos siempre en un terreno conversacional y lingüístico, ¿sí? Entonces, el quiebre es aquel conjunto de situaciones que amenaza el avance del cumplimiento de un compromiso, representa esta ruptura en donde algo de lo que dábamos por obvio deja de darse, ¿sí? Y los quiebres requieren ser superados, ¿sí? Entonces, antes de invitarlos a hacer una pequeña actividad que quieran compartir, vamos a clasificar los tipos de conversaciones que suelen existir en los proyectos. Es decir, en donde haya compromisos va a haber diferentes tipos de conversaciones que van a servirnos para poder superar un quiebre o para poder prevenir un quiebre, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los quiebres son intrínsecos a los compromisos. Es decir, dado un compromiso, existe una alta probabilidad de que exista un quiebre. Es decir, de que algo que ha quedado en el trasfondo de obviedad genera un problema. De eso se trata, de entender qué es aquello que ha quedado en el trasfondo de obviedad, que no ha sido suficientemente, debidamente explicitado, aceptado, está generando un problema en nuestro flujo de la acción conjunta, es decir, de una acción compartida con otros. Fíjense que en este esquema presento, este modelo, que los tipos de conversaciones las comenzamos con conversaciones para construir relaciones. ¿Por qué comienzo por aquí? Bueno, porque habíamos hablado de que cualquier ciclo de coordinación de acciones tiene un espacio de confianza. Es decir, que primero yo tengo que lograr un grado de confianza, tengo que construir en algún grado una relación. ¿Cuántas veces en el contexto de un proyecto no hemos querido lograr algo con quienes no teníamos una construcción de espacio de confianza? Por lo tanto, estábamos en un déficit, se habían perdido o no se generaron suficientes conversaciones para construir relaciones. Luego de que construimos una relación, podemos explorar si con esa parte tenemos posibilidad de hacer acciones juntos. Es decir, que este es otro tipo de conversación, aquella que sirve para explorar posibles acciones a realizar juntos. Una vez que determinamos que existe un espacio de confianza y que entre esas partes existen posibilidades de trabajar y hacer cosas juntos, ahí lo que vamos a hacer es coordinar una acción. Por ejemplo, el ejemplo de invitar a tomar un café es de hecho una parte de una conversación de coordinación de acciones. Significa que esa conversación breve, ¿no?, de invitación a tomar un café existe porque en algún punto hay ya una relación establecida y
hay un actor al menos que considera que hay posibilidades de hacer una acción conjunta, que es tomar un café. Al menos eso. Entonces, si él da por obvio que eso puede ocurrir y nosotros aceptamos la invitación, podemos coordinar la acción. Estoy tratando de llevarlo a un nivel sencillo porque tal vez para muchos de ustedes este esquema no es conocido. Ahora, si en la acción aparecen situaciones que detienen digamos, el cumplimiento de los compromisos, hemos tenido un quiebre. Entonces, para ello, deberíamos tener una conversación para clarificar qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió este quiebre, qué fue lo que pasó que ocurrió esta situación. Entonces ahí figura una conversación sobre quiebres. Luego, la penúltimo tipo de conversación es generar un nuevo compromiso para la acción. Es una conversación de coordinación de acciones o de exploración de nuevas posibilidades y coordinación de acciones para crear un compromiso y que la acción continúe. Y finalmente, he marcado aquí en la placa el último tipo de conversación, que es el que ahora los voy a invitar a ustedes a realizar. Es un tipo de conversación donde yo tengo que elegir o diseñar frente a un quiebre cuáles conversaciones necesito que se den. ¿Cuáles son las conversaciones que tengo que generar? ¿Con quiénes? ¿Y en qué orden debo hacerlo para superar el quiebre? Ese tipo de conversación se llama conversaciones para conversar. Bien, vamos a ir finalmente a la preparación para la invitación a que alguien quiera compartir la propuesta. Antes de hacerles la propuesta, voy a hacer una brevísima clarificación de las conversaciones para conversar. La conversaciones para conversar sería, por ejemplo, una típica conversación de proyecto donde frente a un quiebre el equipo diseña, ¿sí?, la estructura de conversaciones a tener. Es decir, un plan de conversaciones de recompromiso o de volver a construir relación si esta que se ha dañado para poder restituir la confianza o de poder explorar nuevas posibilidades, ¿sí? Este tipo de conversación que se hace en el seno de un proyecto tiene un objetivo de rediseño, ¿no? Es decir, rediseñar las conversaciones cuando un quiebre ocurre, hacer un rediseño ¿para qué? Para salir del quiebre, para anticipar que no se provoquen nuevas quiebres, ¿sí? Y generar nuevos espacios de posibilidades de acción entre los involucrados. El proceso de pensar en estas conversaciones a realizar, ¿no?, busca generar claridad sobre qué cosas del fondo de obviedad que hemos puesto han contribuido al quiebre. Fíjense, la conexión, fondo de obviedad y quiebre. ¿Qué cosas del fondo de obviedad, nuestro como equipo, o junto con los proveedores u otros stakeholders del proyecto, no hemos aclarado debidamente y esto ha producido un quiebre? Poder lograr este insight, poder comprender qué conversaciones faltaron, de qué cosas no hablamos, permiten superar el quiebre, es decir, dar un salto que supere el quiebre, y en la terminología de Flores y Vinograd se le denomina a esto breakthrough, ¿no? Breakdown es el quiebre y breakthrough es este salto que se hace una vez que tratamos de lograr claridad sobre qué cosas hemos dado por obvias y ya nos han jugado un problema. Entonces, en los últimos minutos que nos quedan del webinar, quiero invitar a quien quiera, si alguien quiere me hace una pregunta, y si no, alguien si quiere pensar en algún quiebre, es decir, situación que está amenazando o que ya ha detenido el avance del cumplimiento de los compromisos o ha detenido la acción efectiva en algún aspecto del proyecto, ¿no? Piense en algo que haya ocurrido recientemente, trate de describir qué fue lo que pasó, ¿no? Frente a eso que pasó, tratar de determinar qué es lo que quieren lograr, ¿no?
cuál sería un buen resultado a lograr luego de este quiebre. Tratar de identificar, bueno, cuáles son las conversaciones que tenemos en marcha o qué conversaciones están faltando, ¿no? O, por ejemplo, qué conversaciones han faltado que han propiciado el quiebre, ¿no? Tanto cuáles faltan o cuáles han faltado. ¿Con quiénes deberían haber conversado para que el quiebre no ocurra? ¿No? O en qué orden esto debió darse. Y aquí les dejo un listado debajo de los tipos básicos de conversaciones, ¿no? De construir relaciones, de posibilidades, las conversaciones para coordinar acciones, clarificación de quiebres, ¿sí? Como tenemos un quiebre, aquí figura la de recompromiso. La conversación de recompromiso es la conversación de coordinación de acciones posterior a un quiebre. Bueno, quien lo quiera hacer o lo quiera pensar, lo aguardamos, tenemos unos minutos, y quien quiera hacerme una pregunta, que abra el micrófono que lo escucho. Fíjense que estas preguntas serían preguntas que ustedes pueden utilizar en el seno del equipo de proyecto una vez que un quiebre se ha producido. Es decir, que son preguntas disparadoras para poder generar una estrategia que permita superar esa situación y poder construir un plan, es decir, poder comprender cuáles, qué conversaciones y qué tipo de conversaciones. Cada tipo de conversación tiene un objetivo en particular, con quiénes y fundamentalmente cómo debemos abordarlas en el tiempo, es decir, en qué momento sería más apropiada cada una. Es decir, que esta estructura que les presento en esta placa sería llamémosle una ayuda a memoria para el abordaje de un quiebre en el seno de un proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer al modelo? ¿Algún agregado? Puede abrir el micrófono. Aquí veo que Lidia nos ha enviado un mensaje que dice lo siguiente: solo que es común confundirse con el tipo de conversación y a veces tenemos mayores expectativas porque no hemos clarificado ese punto. Sí, Lidia, tal cual, comparto con usted, si usted quiere hablarnos, puede habilitar su micrófono. A ver. Ahí le he habilitado el micrófono, no sé si quiere hablarnos, tal cual, lo que usted dice. Muchas veces solemos colocar el carro delante de los caballos, como se suele decir. Suele pasar que en la gestión de proyectos a veces queda de lado por querer resolver los aspectos de tarea, llámese, queremos avanzar muy rápido en recomprometernos a nuevas acciones, cuando no hemos dejado de lado, por ejemplo, la construcción de relaciones. O, por ejemplo, no hemos hecho una debida clarificación de quiebre. Es decir, no queremos por ahí hablar del problema, porque una conversación sobre quiebre que va a clarificar
qué conversaciones han faltado entre las partes o qué cosas hemos dado por obvia y que nos han jugado una mala pasada. Es decir, que a veces no queremos hacer la clarificación de quiebre y nos impulsamos hacia una conversación de recompromiso, queremos salir ya. Y también dejamos de lado la construcción de relaciones. Piensen que la confianza, que tarda mucho en ser construida, puede romperse muy fácilmente en un quiebre, ¿no? Bueno, ahí entiendo que Lidia está con algún problema en el micrófono. Gracias igual, Lidia, por su intervención. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, voy a hacer un breve resumen antes de cerrar. Desde ya quien quiera hablar, lo invito. El resumen, ¿de qué ha tratado este webinar hoy? Bueno, he traído una perspectiva que no suele ser muy común. Estas herramientas que les traje son herramientas de intervención, de consultoría en proyectos, y que tienen que ver con la perspectiva del lenguaje, es decir, comprender el proyecto como una red de compromisos. Podemos entender nuestra propia vida, nuestra propia agenda, ¿no? Cualquier cosa que nosotros intentamos hacer, ya hay un compromiso detrás, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a tomar un autobús, el hecho de que vayamos a la parada del autobús hace que estamos ya dando por obvio que existe un compromiso de que va a pasar el autobús por allí, por ejemplo, ¿no? Para que vean que nuestra vida social está montada sobre una estructura de compromisos y los proyectos no escapan a eso, ¿sí? Un concepto importante del modelo es la condición de satisfacción. Esa clarificación de la condición de satisfacción, que normalmente se hace en términos de referencia o contratos, no garantiza que se diga todo, porque existe algo que se llama trasfondo de obviedad. El trasfondo de obviedad es todas aquellas cuestiones que una comunidad determinada, una comunidad que comparte una práctica, da por obvio cuando habla y cuando se compromete, ¿sí? Entonces el trasfondo de obviedad ya crea un sustrato para que podamos tener malos entendidos. Hay una frase que anda dando vueltas por ahí, que dice que la esencia de la comunicación interhumana es el malentendido. Bueno, en algún punto este modelo también lo refleja, de otras palabras, ¿no? Vimos el modelo de conversaciones para la acción, con sus fases, sus actores, la noción de quiebre, y los tipos de conversaciones que surgen de este modelo. Y la idea de que una vez que se ha producido un quiebre hay que hacer un rediseño conversacional. Bueno, aquí Lidia también nos ha compartido que cuando hay retraso en las actividades, por ejemplo, y no existe la confianza para tratar el tema, se pospone tratar abiertamente el tema y clarificar por qué ocurre, exactamente, ¿no? Es decir, se genera una secuencia de conversaciones que dejan de lado los tipos de conversaciones necesarios para poder salir del quiebre de una manera que evite que vuelva a ocurrir, ¿no? Porque si seguimos perdiendo conversaciones y no tenemos las conversaciones necesarias, creamos nuevas condiciones para que otro quiebre vuelva a ocurrir. Bien, ¿alguna pregunta final? ¿Algún comentario final? Así nos despedimos. Bien, quiero agradecerle a AD Valencia, Andrés Helio, Herbert desde Bolivia, Juan Zapata, Lidia Lescano, Marilú desde España, Raúl, muchas gracias por haber compartido el webinar. Van a tener la grabación y Julio va a tener disponible esta presentación para quien la quiera, va a poder acceder a verla en la página. Helio nos pregunta si estará disponible para verlo de nuevo. Desde ya, Helio, sí, va a estar la grabación
del video del webinar disponible. Gracias, María Luisa, por acompañarnos. Mañana seguramente esté la presentación ya, la presentación y la grabación cargadas. Bien, bueno, Julio, gracias a ti, muchas gracias a todos, y finalizamos entonces. Gracias, José. Buena tarde. Gracias a ti. Gracias.